Buenos días, gracias por conectarse temprano, muchachos. Bienvenidos. Me ayudan por favor dejando un mensajito en el chat para que se guarde como que su entrada. Y vamos encendiendo las cámaras, por favor. Activando las cámaras y desactivando el micrófono. Muy bien. Pues estamos en la quinta clase virtual. Esta clase vamos a hacer como un repaso de los temas que hemos visto ya anteriormente. Elegí algunos ejercicios de las tareas anteriores en donde yo vi que hubo pues varios errores, en donde hubo más equivocaciones, probablemente porque utilizamos mal la formulita, sacamos mal algún dato. Entonces, vamos a resolver estos ejercicios que nos sirvan como repaso, ya que la próxima semana pues empezamos ya a presentar el primer examen parcial. Entonces, pues ya vamos a ir como viendo, ¿verdad? Cuáles fueron algunos errores muy comunes. Ok, como les decía, bienvenidos a la clase virtual número 5. Seguimos trabajando con la unidad número 1, que es geometría. Estuvimos trabajando en este caso con geometría plana, que son pues figuras geométricas. Ok, y bueno, vamos a comenzar con algunos ejercicios de la primer tarea, de la tarea 1.1. Por ahí decía las instrucciones: calcule de un endecágono regular, y luego nos daban las fórmulas: la suma de ángulos internos, la medida de cada ángulo interior, la medida de cada ángulo exterior y el número de diagonales que posee la figura. Por ahí, el error que yo estaba observando aquí era que no utilizábamos la cantidad de lados correcto. En un endecágono, la cantidad de lados que tiene la figura es de 11. Y por ahí, yo veía que ponían otra cantidad. No recuerdo muy bien qué valor ponían. Este, no sé si ponían 21, no recuerdo, ¿verdad? Muy bien. Qué valor ponían en algunos ejercicios. Entonces aquí el endecágono es un polígono que tiene 11 lados. Entonces ese era el dato, pues digamos el dato correcto, ¿verdad? Que teníamos que utilizar para poder sustituir en las formulitas y poder encontrar lo que nos estaban pidiendo. ¿Ok? Déjenme nada más. Permítanme tantito, porque si traen ahí su calculadora a la mano, por favor, para que me vayan ayudando a hacer algunos cálculos. Bueno, ya sabemos entonces el endecágono tiene 11 lados, y lo que vamos a hacer es que ese valor de 11 es el valor de la n que vamos a estar sustituyendo en cada una de las fórmulas. Se acordarán, aquí ya no lo agregué por cuestiones de tiempo, pero había 4 tipos de ejercicios. Bueno, sí, 4. Una, cuando nos daban el nombre de la figura y nosotros teníamos que sacar el valor de n, ¿verdad? Saber el valor de cuántos lados tendría nuestro polígono. Sabiendo eso, pues podíamos nosotros, podíamos sustituir en las fórmulas. Había otros ejercicios donde ustedes tenían que calcular, o bueno, más bien nos daban como dato la suma de ángulos internos, y con esa fórmula de la suma de ángulos internos teníamos que despejar la n para saber cuántos lados tenía nuestro polígono y así poder encontrar los demás valores. Ok, había otro ejercicio donde nos daban solamente la medida de un ángulo interno o interior, y con esa formulita del ángulo interior teníamos que sustituir la medida del ángulo para poder encontrar el valor de n. Y lo mismo con el ángulo exterior. Son 4 tipos de ejercicios. Entonces recuerden que si me dan un dato diferente al nombre, yo tengo que sustituir el dato que me estén dando en su fórmula correspondiente para despejar el valor de la n, para saber cuántos lados tiene nuestra figura. Entonces es importante que recuerden eso, para que puedan ustedes sacar los valores que les están pidiendo. Ok, bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Ya sabemos que la n vale 11.
Y vamos a sustituir, por ejemplo, para encontrar la suma de ángulos internos. Pues entonces quedaría suma de ángulos internos, o SAI, es igual a 180 grados que multiplica a 11 menos 2. Aquí lo pueden poner directo en su calculadora, 180 paréntesis 11 menos 2 paréntesis. O lo podemos ir haciendo por partes, ¿verdad? A 11 le quito 2, pues serían 9, 180 por 9 y luego multiplicamos. ¿Cuánto nos da 180 por 9? 1620. Muy bien, esa sería la suma de todos los ángulos internos de nuestro polígono. ¿Ok? Acuérdense que los ángulos internos, aquí nada más por poner una referencia gráfica. Voy a dibujar un pentágono. Porque para 11 sí está complicado. Acuérdense que estos son los ángulos internos o interiores. Los que están aquí. ¿Ok? Luego, inciso B dice la medida de cada ángulo interior. Aquí pues sacamos todos los ángulos, ¿verdad? En la primera fórmula. Con la segunda fórmula, pues solamente vamos a encontrar el valor de uno de sus ángulos interiores. Recuerden que si yo ya tengo la suma de ángulos interiores, esta formulita es la misma que aparece en la parte de arriba de la del ángulo interior. O sea que yo puedo poner ángulo interior es igual a 1620 grados entre n, que es la cantidad de lados que tiene nuestro polígono. En este caso, pues sería entre 11. Si dividimos 1620 entre 11, eso nos da igual a... ¿Cuánto les da a ustedes en su cálculo? 147.2. Muy bien. 147 punto... Ahí podemos agarrar pues dos decimales. Punto 27 grados. Para que sea como un poquito más exacto. Así de fácil. ¿Ok? Luego tenemos el inciso C, dice la medida de cada ángulo exterior. Recordemos que un ángulo exterior se marca prolongando uno de los lados de nuestro polígono y sería como el complemento o la siguiente parte del ángulo interno. Este es un ángulo externo. Perdón, siempre sale ese menú cuando dejo presionado. Ahí está. Otra vez. Listo. Este sería un ángulo exterior. ¿Ok? Entonces aquí la formulita nos dice, bueno, a 360 grados lo vamos a dividir entre la cantidad de lados que tiene el polígono. En este caso sería entre 11. Si dividimos 360 grados entre 11, ¿cuánto mide cada ángulo externo o exterior? 32.72. 32. Muy bien. Y listo. Recuerden que la suma del ángulo interno con su ángulo externo nos debe dar 180 grados. Aquí si sumamos esto nos va a dar 179.99, algo así. Pero sí se acerca bastantito. Por ahí si ustedes checan en su calculadora, esos ángulos eh, se pueden redondear. Entonces, pero igual, o sea, lo podemos dejar así. O podemos redondear por ejemplo, este ángulo exterior, lo puedo redondear a 32.73. Si se fijan ahí en su calculadora, al final sale un 3. Entonces, que nos está diciendo que el 2 lo podemos convertir en 3 al redondear. ¿Ok? Ya para que nos dé un poquito más exacto. Luego, acordémonos que las diagonales, pues son las líneas que se forman al unir vértices no consecutivos en nuestra figura por dentro. Y es esta formulita, diagonal es igual a n por n menos 3 entre 2. Bueno, pues ya sé que la n vale 11 o tiene 11 lados nuestro polígono. Entonces ponemos 11 que multiplica a 11 menos 3 entre 2. Podemos poner todo así directo en la calculadora o primero resolver lo que hay aquí. 11 menos 3, pues sería 8. Entonces quedaría 11 por 8 entre 2. 44. Ok, muy bien. 44 diagonales. Y listo. Acuérdense que esta figura del pentágono, pues es nada más una referencia gráfica. No es que sea la figura que estamos trabajando. Se lo voy a borrar nada más para que no se vayan a confundir. ¿Ok? Y listo. Así es como se realizaba este ejercicio. Este es de la tarea 1.1.
Y como les decía, en algunos ejercicios pues nos daban, en lugar del nombre del polígono, nos daban ya sea la suma de ángulos internos, nos daban la medida de un ángulo interior o la medida de un ángulo exterior. Ya no hicimos eso de los diagonales porque ahí se complica un poquito la situación. Entonces, para ir así como que arrancando, esos son los 4 tipos de ejercicios que pueden tener. La tarea de esta semana les estoy poniendo un ejercicio como este que acabamos de hacer ahorita y les puse otros ejercicios donde ustedes tienen que solamente calcular cuántos lados tiene un polígono regular dependiendo de si me dan un ángulo interno, un ángulo externo o la suma de ángulos internos, ¿ok? Para que ustedes puedan practicar eso y pues con el primer ejercicio practicar lo que es calcular los elementos que nos vayan pidiendo, ¿ok? Listo. En la tarea 1.2, que era de perímetros y áreas de polígonos, por ahí hubo 3 ejercicios ahorita, nada más puse 2, pero hubo 3 ejercicios donde había varios errores, ¿verdad? Y sí, yo veía que sí sabían cómo hacerlo, pero luego ahí como que no sé si en la calculadora ponían mal la información o sustituíamos mal la información. Ok, bueno, ¿cómo se hacía este ejercicio del triángulo? Dice, calcula el área de un triángulo equilátero cuyo perímetro es de 18 metros. Bueno, yo ya sé que el perímetro de un triángulo equilátero se puede escribir como perímetro es igual a 3 veces uno de sus lados. Como yo ya sé que el perímetro vale 18 metros, pues entonces en lugar de poner P, puedo poner 18 metros, eso es igual a 3 lados, o la multiplicación de sus 3 lados. Este 3 lo paso al otro lado dividiendo, entonces quedaría 18 entre 3, me va a dar la medida de uno de sus lados. Si dividimos 18 entre 3, ¿cuánto mide cada lado? 6. 6 metros o 6 unidades, ¿verdad? Según la unidad de medida que nos den. O sea que este lado mide 6 metros, este lado mide 6 metros y este lado todo completito mide 6 metros. ¿Ok? Queremos encontrar el área. El área la fórmula, perdón, para calcular el área de un triángulo equilátero, pues es área es igual a la base por la altura entre 2. Pero yo tengo la base, sí, aquí está, mide 6 metros, pero no tengo la altura, que sería, pues está representado por esta línea naranja. Entonces lo que vamos a hacer es imaginarnos que vamos a cortar este triángulo por la mitad para que nos quede otro triángulo que es un triángulo escaleno o un triángulo rectángulo porque forma un ángulo de 90 grados. Si yo divido este triángulo a la mitad, pues esta base cambia de 6 metros a 3 metros. Ya formando el triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se escribe así: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, donde la letra A y la letra B representan los catetos, que sería cateto A es el lado del triángulo que es vertical. El cateto B sería el lado del triángulo que es horizontal y la hipotenusa o el lado C de mi triángulo es siempre la diagonal, ¿ok? O el lado más largo de mi triángulo rectángulo. Por lo tanto, yo aquí lo que quiero encontrar es el cateto A. Bueno, pues despejamos este A cuadrada y la ecuación quedaría así: C cuadrada menos B cuadrada, porque pasaría este B cuadrado al otro lado restando, me va a dar igual al cateto A al cuadrado. ¿Ok? Y ya podemos sustituir los lados que sí tenemos. En este caso tengo la hipotenusa o el lado C que mide 6 metros. Entonces voy a poner aquí 6 al cuadrado. Y le voy a restar el cateto B, perdón, que mide 3 metros. Lo pongo entre paréntesis, 3 al cuadrado y eso me va a dar al cateto A al cuadrado. Aquí 6 por 6, ¿cuánto nos da? 36. Y le voy a restar el 3 al cuadrado, que sería 3 por 3, 9. 9. Fíjense cómo este menos o este negativo no es parte del valor. Es, siempre pues debe quedar. Si yo quiero encontrar un cateto, yo debo restarle
al, a la hipotenusa al cuadrado le tengo que restar el otro cateto al cuadrado. ¿Ok? Aquí a 36 le quitamos 9. Son 27. Ajá. Pero luego esta potencia del cateto A lo paso como raíz. Raíz cuadrada de 27, eso es igual a 5.19. 5.19. Y ahí tenemos el cateto A. Esa es la altura de nuestro triángulo. Ahora sí, ya podemos usar la fórmula del área. Tenemos área es igual a la base. Ahora sí hablamos de la base de todo nuestro triángulo original, que sería 6 metros, que multiplica la altura que acabamos de encontrar, que sería 5.19 metros, y el resultado que obtenemos lo dividimos entre 2. Aquí uno de los errores era que cuando decíamos la base, pues a veces poníamos la base, pero del triángulo chiquito que habíamos partido a la mitad para poder encontrar el cateto o la altura. O multiplicaban directos 6 por 6, tomando que uno de esos lados que están aquí también era de altura. Ese era otro error. Entonces hago así con eso. Es base del triángulo completo por la altura, que sería esta línea naranjita o esa línea imaginaria que divide nuestro triángulo en dos partes iguales. ¿Ok? Multiplicamos por ahí 6 por 5.19 y lo que sale entre 2. ¿Cuál es el área? 15.57. 15.57. Como estamos trabajando con metros, serían metros al cuadrado. Y listo. Esa sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Ok? Aquí le voy a poner que esta es la altura del triángulo equilátero. Y así ustedes también pueden ir poniendo como que apuntes, pueden ir poniendo así como marquitas en los apuntes que ustedes vayan haciendo. Listo. Otro de los ejercicios que yo veía que se equivocaban también era del rectángulo. Dice, calcula el perímetro y el área de un terreno rectangular si su diagonal mide 100 metros y su base mide 80 metros. ¿Ok? Eh, para poder nosotros calcular el perímetro de un rectángulo, pues había que multiplicar 2 veces su base más 2 veces la altura. Y el área, pues se sacaba multiplicando la base por la altura. Aquí yo tengo la base que mide 80 metros, no tengo la altura, pero tengo la diagonal. Entonces, igual, si nosotros recortáramos esta altura, esta base y esta diagonal, nos va a quedar un rectángulo, un triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ok? Por ahí ya sabemos, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Esta altura se convierte en el cateto A. Esta base pues se convierte en el cateto B y la diagonal se convierte en la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, despejamos el cateto A para saber cuánto mide la altura y nos quedaría así despejada. C cuadrada menos b cuadrada es igual al cateto A al cuadrado. Ahora sí, vamos a sustituir. La hipotenusa pues mide 100 metros, queda 100 al cuadrado, menos la base o el cateto B que mide 80 metros, lo elevamos al cuadrado y eso nos va a dar igual a cuadrado. Si elevamos 100 al cuadrado, eso nos da a 100 por 100, nos da igual a 10.000, menos 80 al cuadrado, son 6.400. Eso sería el valor de nuestro cateto A al cuadrado. Restamos eso. El resultado es igual a 3.600. Y luego sacamos la raíz cuadrada ya para poder encontrar la medida de nuestro cateto A o de nuestra altura. Al sacar la raíz cuadrada de 3.600, pues Es obtenemos 60. exactamente
la altura de nuestro triángulo, perdón, bueno, sí, la altura del triángulo rectángulo o la altura de nuestro rectángulo ya completo es de 60 metros. Listo, entonces ya podemos sacar tanto el perímetro como el área. Empezando con el perímetro. Voy a usar otro color para que se vea diferente. Perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Aquí, cuando me querían sacar el perímetro, ponían 2 veces 80 más 2 veces el 100. Pero no, el 100 es la diagonal. Para sacar perímetro y área no me sirve la diagonal. Aquí la diagonal nos sirvió para poder encontrar el valor que me faltaba de mi rectángulo. Entonces es 2 veces la base más 2 veces la altura. 2 por 80, pues son 160. Y 2 por 60, pues son 120. O sea, el perímetro es igual a 200 280. metros. Como es perímetro y es la orillita de la figura, pues son metros lineales. Vamos a encontrar ahora el área. Área es igual a la base, que sería 80 metros, por la altura, que son 60 metros. 4800. Muy bien. Y esos son metros cuadrados. El área siempre se va a medir con las unidades al cuadrado. ¿Ok? Aquí uno de los errores que poníamos para el área, pues era también que multiplicaban el 80 por el 100, que es la diagonal. Pero no, la diagonal no nos sirve ni para el área ni para el perímetro. Y algunos me hacían esto, multiplicaban 80 por 60 y lo que salía me lo dividían entre 2, pero esa es la formulita del triángulo, no es la fórmula del rectángulo para encontrar el área. Entonces chequen bien las fórmulas para que ustedes vean cómo es que tienen que sustituir los valores, ¿ok? Y no me vayan a confundir la fórmula de una figura con la de otra, porque algunas fórmulas son muy distintas, ¿ok? Otro de los errores que yo veía, y se me pasó ponerlo aquí en la presentación, era el del octágono, que el octágono tenía, que las medidas de cada lado del octágono era de 5 centímetros, algo así, y el apotema era de 4.33. Muchos o algunos, ¿verdad? Ponían que el perímetro era multiplicar lo que mide cada lado por la cantidad de lados que eran. Como eran 8 lados, pues había que multiplicar 8 por 5. 8 por 5 pues son 40 centímetros. Ese era el perímetro, pero muchos, varias tareas me multiplicaban 5 por 5, como que diciendo que el octágono tenía 5 lados. Entonces, ojo con eso. Y vamos a lo mismo. Acuérdense siempre del nombre de los polígonos. Bueno, en ese caso, pues ustedes tenían la figura en la tarea, ¿verdad? Entonces, pues era fácil nada más de que, bueno, pues octágono tiene 8 lados y ustedes pues podían contar cuántos lados había en la figura. Entonces era 8 por 5 son 40. Y luego para sacar el área de ese polígono es multiplicar perímetro por apotema y dividirlo entre 2. Entonces ahí tenían que multiplicar 80 por 4.33 entre 2 y ya sacaban el área. Entonces, ojo con ese ejercicio. En la tarea les estoy dejando un triángulo como este de aquí, un rectángulo como este de aquí también, y les estoy poniendo un octágono, pero ahora les cambié la medida de los lados. Ya no van a ser de 5 centímetros o metros, no me acuerdo la unidad. Va a ser otra medida, entonces, para que lo chequen, por favor. ¿Ok? Luego, en la tarea, bueno, antes de continuar con esto, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Antes de continuar. No. No hay dudas. Muy bien. Bueno, en la tarea 1.3 estuvimos trabajando con círculos y circunferencias. Recordemos que la circunferencia pues es la orillita de nuestra figura, mientras que el círculo sería como el relleno de la figura. ¿Ok? A la circunferencia, que sería el perímetro, pues podemos calcularlo según el dato que nos den. Pueden ser que nos den el radio o el diámetro. Entonces hay una fórmula para cada dato. Igual el área, si yo quiero calcular el área que representa el círculo, pues puedo utilizar la fórmula indicada si me dan el radio o me dan el perímetro
de la figura. ¿Ok? Estos estaban un poquito más sencillitos. De estos, no recuerdo los errores que pude haber visto. No recuerdo muy bien. Pero igual, lo más probable es que sea por sustitución. O usamos la formulita mal o sustituimos otro dato que no era. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular el perímetro y el área de esta figura, de este círculo. Dice que tiene un radio de 4 centímetros. ¿Ok? Entonces, la R de nuestras formulitas vale 4 centímetros. Para el perímetro, la formulita sería 2 por pi por radio. Entonces sería perímetro es igual a 2 por pi por 4. 25.13. 25.13. Y como son centímetros, no olvidemos las unidades de medida. Y acuérdense en la calculadora usar el botoncito de pi para que sea un poquito más exacto. Ok, 25.13 centímetros. Luego, para calcular el área, pues hay que multiplicar pi por radio al cuadrado. Entonces quedaría área es igual a pi por 4 al cuadrado. 50.6 centímetros. 50.26. Y aquí serían centímetros al cuadrado. Otra cosa también, no hay que olvidarnos de las unidades de medida, ¿ok? Para que nos estemos acostumbrando a ponerlas. Igual, ¿ustedes llevan física? Todavía no, ¿verdad? Bueno, algunos de ustedes sí llevan física, porque por ejemplo en las tareas de física es bien importante poner las unidades de medida en nuestros resultados, ¿ok? Si se fijan aquí, sería todo lo que hay que hacer, pues simplemente simplificar el radio en cada una de las formulitas correspondientes y listo, sale el resultado pues directo. Vamos a hacer un ejemplo cuando nos dan el diámetro como dato. Aquí nos dicen que el diámetro de nuestra figura es de 10 metros, o sea, la D minúscula es de 10 metros, y estas son las formulitas correspondientes. El perímetro pues es igual a pi por diámetro, o sea, a pi por 10. ¿Cuánto es el perímetro? 31.41. 31.41 metros. Listo. Para el área, quedaría pi por el diámetro al cuadrado, todo eso dividido entre 4. Aquí uno de los errores era que no sé si ponían mal la información en la calculadora o no sé qué pasaba, pero siempre me daban resultados medio raros. ¿Cuánto nos da eso? Chéquenlo. 78.53. 78.53 metros al cuadrado. Acuérdense, el área siempre es al cuadrado. Y listo. Así de fácil. ¿Ok? Yo creo que lo de perímetro y área de los círculos es un poquito más sencillo que los anteriores. Porque aquí pues no utilizamos nada del teorema de Pitágoras, como en los otros polígonos regulares. Este es un poquito más sencillo. Muy bien. Vámonos entonces ahora con los últimos ejercicios que estuvimos realizando sobre ángulos internos, bueno, ángulos centrales y ángulos inscritos de un círculo. ¿Ok? Recordemos que un ángulo central siempre va a medir lo mismo que el arco, y el arco pues sería parte del perímetro de nuestra circunferencia, que serían pues estas curvitas que se van formando a través de varios puntos que yo pueda marcar en la figura. Aquí, por ejemplo, en esta figura, el ángulo Z es un ángulo central, perdón, mientras que el ángulo X es un ángulo inscrito. Los ángulos centrales se forman a través de radios, de 2 radios, y los ángulos inscritos se pueden formar con 2 cuerdas o con una cuerda y un diámetro. ¿Ok? Y bueno, pues acuérdense, los arcos pues son las curvitas que quedan por fuera. En este caso nos dice que el ángulo X, que es este ángulo de aquí, mide 75 grados.
Y por aquí está la formulita. El ángulo inscrito siempre mide la mitad de su arco. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide el arco del punto B al punto C, pues lo que yo voy a hacer, y aquí uno de los errores más comunes era que me dividían 75 entre 2, pero no, este ya es la mitad de todo este arco. Entonces lo que hacemos a la inversa es multiplicar por 2 para yo poder sacar la medida de este arco de aquí. Entonces si yo multiplico 75 por 2, obtengo la medida del arco. Entonces 75 por 2, ¿cuánto nos da? 150. 50. Ese sería 150 grados. ¿Ok? Acuérdense, si yo tengo el ángulo inscrito y quiero conocer el arco, lo multiplico por 2, porque mi ángulo inscrito es la mitad del arco que se forma. ¿Ok? Entonces, por eso aquí se multiplica por 2. Y el ángulo central siempre mide lo mismo que su arco. Por lo tanto, aquí el ángulo Z, que es este ángulo de aquí, ¿cuánto mide? 150. 150 grados. Así de fácil. Listo. ¿Ok? Tenemos aquí otro ejemplo. Bueno, es un ejercicio de la tarea. Dice, encuentra lo que se pide en cada ejercicio. Sí, eran los de tarea. Estoy tratando de pensar. Sí, son los de la tarea. Dice aquí que el arco del punto A al punto B, o sea, este arco que se forma aquí, por aquí azul, mide 126 grados. Aquí no nos dicen, pero podemos observar que la línea que une el punto A y el punto C es un diámetro. Por lo tanto, el arco que forman esos dos puntos, vamos a ponerlo aquí color moradito, este mide 180 grados, porque es la mitad de mi círculo. Y no olviden que la suma de todos los arcos que se formen en nuestra figura, pues deben de sumar 180 grados. ¿Ok? Entonces, este arco es importante para nosotros, el de B a C. Como yo ya sé que hay uno de 126 y hay uno de 180, a 360 le voy a restar la suma de esos ángulos, de esos arcos, perdón. Entonces, 360 menos 126 menos 180, nos queda un arco de 54. 54 grados. ¿Y por qué es importante este arco? Bueno, porque aquí me están marcando un ángulo central Z y un ángulo inscrito X que forman ese arco. ¿Ok? Entonces ustedes ya pueden decirme aquí directo cuánto mide el ángulo Z, que es el primero que observo aquí gráficamente. 54 grados. Que es lo mismo que su arco. Y el ángulo X, 27. muy bien, porque el ángulo X es la mitad del arco. Entonces este sería 27 grados. Y listo. Ya quedó ahí el resultado. Muy bien. Y por último, tenemos este otro ejercicio donde nos está marcando que el arco A, que sería el arco formado por el punto B y C en esta curvita. Bueno, este color casi no se ve. Este mide 114 grados. El arco C, que es del punto A al punto B, mide 68 grados. Y nosotros ya sabemos que podemos calcular el arco B porque es la diferencia. 360 menos los arcos que sí tenemos. 360 menos 114, 68. El arco B, ¿cuánto mide? 178. No. Sí. Sí, 178 grados. Es lo que mide este arco. ¿Ok? Aquí necesitamos forzosamente conocer todos los arcos porque estoy observando que hay tres ángulos inscritos. El ángulo A que corresponde al arco A, el ángulo B que corresponde al arco B y el ángulo C que corresponde al arco C. Como todos son inscritos, pues entonces quiere decir que los ángulos van a medir la mitad de sus arcos. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo A? 57. 57 grados, le ponemos por aquí. ¿Cuánto mide el ángulo B? 89.
89 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo C? 24. 34. Y nada más para comprobar, recordemos que la suma de todos los arcos me debe dar 360, 114 más 178 más 68, sí me da 360. Y la suma de todos los ángulos inscritos me debe dar la mitad, que sería 180, 57 más 89 más 34, sí nos da 180 grados. Listo, sería como una forma de comprobar en este tipo de ejercicios. ¿Ok? Y como se forma un triángulo, recordemos que la suma de sus ángulos internos, pues sí nos debe dar 180 grados. Y listo. Es un repaso así general. Estos son los ejercicios que elegí porque son donde más se equivocaron algunos. De la tarea 1.4 todavía no he revisado las tareas, pero anteriormente pues he visto que estos son los que muchas veces se equivocan. Ahora, estos son nada más algunos ejemplos o son algunos ejercicios que yo tomé. Ustedes tienen que repasar pues con todos, ¿verdad? Darle un repaso con los diferentes tipos de ejercicios que podemos nosotros resolver o que tienen ustedes en la tarea y en las presentaciones de las clases anteriores. ¿Ok? Y bueno, mientras que lo van procesando, voy pasando lista y a ver si no nos saca Zoom. Darlene Castillo. Ashley Cuellar. Angie García. Presente. Jocelyn Garza. Briseida Juárez. Presente. Taide Loera. Presente. Coraima Lozano. Presente. Coraima. ¿Sí está? Presente. Ok. Sí, aquí estoy. Deira Murillo. Deira no está. Mía Salazar. Presente. Sandra Vázquez. María Guadalupe Velázquez. Presente. Ok. María Guadalupe Villarreal. Presente. Marilu. Ok, Marilu, acuérdese de la camarita, por favor. Hay que, profe, ya voy. hay que estar encendida durante toda la clase, no nada más cuando pasamos lista. Melissa Villela. Presente. Listo. Muy bien. No sé si hay alguna duda, algún comentario antes de que nos saque Zoom. No, profe. Muy bien. No. Por mi parte sería todo, muchachos. Ya saben, más al ratito les subo la presentación, el video y el archivo de la tarea de la semana. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, pues ya saben, me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp o por Classroom, con tiempo para poder ayudarles con las dudas que tengan con la tarea. ¿Ok? Que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias, profe, y bonito día. Igualmente, hasta luego.